Ayer hablábamos de Getsemaní y explicamos que la palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite, que era el nombre de una fábrica de aceite, una pequeña fábrica con un pequeño huerto, una plantación de olivos que estaba ubicado ese huerto en el llamado Jardín de los Olivos, que era mucho más grande. Pero había un pedacito, más o menos de 50 por 50 en metros, 50 metros por 50 metros, que pertenecía a una familia, que esa familia era la familia, como lo explicamos ayer, como lo demostramos con la Biblia, de Marcos, el autor del segundo Evangelio, y que era el lugar, como vimos ayer también, de los frecuentes retiros que Jesús tenía junto con sus discípulos cuando se apartaba un rato de la actividad cotidiana y iba a enseñarles cosas y conversar con ellos. Allí había un pequeño edificio donde se fabricaba el aceite y la plantación bajo cuyos árboles se reunían muchas veces los discípulos de Jesús. Estuvimos viendo la manera como Jesús preparó a sus discípulos para el momento de la crucifixión y descubrimos que pese a esa preparación y capacitación, los discípulos nunca estuvieron preparados. Es decir, había una gran diferencia entre decir Señor, te seguiremos hasta la misma muerte y verse frente a la muerte y abandonar el camino. Hoy vamos a hablar del Gólgota, que era la siguiente etapa. La palabra Gólgota es una palabra del idioma armenio. En armenio sería algo parecido a Golgolta, que quiere decir calavera, quiere decir cráneo. Por eso el Gólgota se llamaba también el lugar de la calavera, el lugar del cráneo. Por dos o tres razones. Primero, porque la conformación rocosa parecía un cráneo. La conformación que tenía el lugar, una pequeña montañita, como la montañita que había en el Parque de Independencia, no sé si está todavía, creo que no. Una cosa cortita, pero de roca, que tenía algunos huecos y para algunos se parecía a un cráneo. Pero las razones eran otras. En ese lugar se aplicaba la pena de muerte, particularmente la crucifixión de los delincuentes. Y entonces allí solían quedar los cráneos de los que morían, que muchas veces no eran enterrados. De manera que era un lugar siniestro, un lugar poco agradable, una especie de cementerio de asesinos, de criminales, de delincuentes. En ese lugar, los romanos, usando a los soldados gurkas, no eran gurkas, pero para que lo podamos entender, los soldados sirios que ellos contrataban, crucificaban a los enemigos del Estado, a los que cometían actos de sedición y homicidio. A ese lugar estaba condenado Barrabás, el famoso revolucionario de aquellos años, y otros secuaces de Barrabás. Curiosamente, no sé si ustedes saben lo que quiere decir la palabra Barrabás. El martes, cuando hablábamos de Natanael y de Bartolomé, recordábamos que el prefijo bar se refiere a la palabra hijo. Es decir, Bartolomé es Bartolomé, hijo de Ptolomé. Barrabás hay que dividirlo. Bar es hijo. ¿Qué queda? Abba. ¿Qué es Abba? Abba es padre en hebreo. A Dios se le suele decir Abba en hebreo. Jesús le decía Abba, padre. Abba es una expresión tomada del lenguaje de los bebés. Cuando los bebés le tiran las manitos y quieren ser levantados, dicen algo parecido, Abba, 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 Abba. Bueno, de ahí surge la expresión Abba. Barrabás, Bar, hijo, Abba, padre, significa hijo del Padre. Obviamente algo muy razonable, pero muy curioso pensando que Jesús era hijo del Padre. Jesús era hijo de Dios. Y en esos días él había llamado a su Padre, Padre, Padre mío.
Así que había dos hijos que uno llevaba el nombre, Barrabás, otro llevaba el título, Barrabás. Jesús era Bar-Abba, era también Barrabás. Se podía pronunciar distinto, pronunciar Baraba, pero era lo mismo. Hijo del Padre, en el sentido de hijo del Padre que está en el cielo, el Padre nuestro que está en los cielos. El otro hijo del Padre en el sentido del Padre que estaba en la tierra. Los dos tenían el mismo propósito, a su manera. Los dos querían la libertad del pueblo. Barrabás entendía esa libertad como la libertad política. Él fue condenado a muerte, dice la Biblia, leyendo comparativamente los evangelios, por sedición. Sedición es levantamiento contra la autoridad. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 19. Había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Sedición contra las autoridades del Imperio Romano era un delito que se condenaba con la muerte. Y por un homicidio, es decir, como guerrillero había incurrido en dos actos peligrosos para la ley de Roma: la sedición, el levantamiento, la subversión y el homicidio, el crimen. De manera que él y sus acompañantes, a los que tradicionalmente a veces la Biblia llama ladrones y nosotros también, por ejemplo, los dos que fueron crucificados con Jesús, habían sido condenados a muerte, estaban en la cárcel. De modo que ese día viernes estaban los dos. Barrabás había luchado a su manera por la liberación política del pueblo. Jesús había luchado por la liberación espiritual de toda la gente, no solamente del pueblo de Israel, de toda la gente, de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las edades. La visión política de Barrabás alcanzaba solamente al Estado judío. La visión espiritual de Jesús alcanzaba a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros aquí hoy y en cualquier lugar de la tierra, hoy, mañana y ayer y siempre. Es decir, las misiones eran distintas, pero la apariencia física era igual. Si uno los encontraba en la calle y no sabía quiénes eran, no podía diferenciar entre un Barrabás y un Barabba, entre Barrabás el sedicioso y Barrabás el Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, porque aparentemente eran iguales desde el punto de vista físico y contaban cada uno con la simpatía de una parte de la población. La población lo quería a Barrabás. Era un preso famoso, dice la Biblia, si leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 16. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Era famoso y era popular. No se podía conseguir fácilmente que el pueblo reclamase la libertad de Barrabás si no fuese que Barrabás era popular. Era un líder popular, porque los romanos estaban aplastando de tal manera bajo su yugo imperial al pueblo de Israel que los israelitas querían ser liberados, querían dejar de ser torturados por los efectos opresores del imperio. Y entonces cualquiera que se levantase, como en este caso Barrabás, era una oportunidad para tener un sueño de libertad política, para sacar a los invasores, a los opresores, a los imperialistas, sacarlos. Como Jesús había entrado unos días antes, un día domingo, el domingo de Ramos, y ellos creyeron que Jesús iba a hacer eso y no lo hizo, entonces volvieron a pensar en Barrabás, porque habían llegado al viernes y no pasaba nada. Jesús había entrado el domingo y además de no pasar nada, estaba preso, estaba atado, como vimos ayer, estaba siendo juzgado por los sumos sacerdotes judíos y por el gobernador romano y por el rey Herodes, tetrarca de Galilea. Pasaba de un tribunal a otro continuamente sin ninguna evidencia de poder militar. La desilusión era grande. Por eso cuando Poncio Pilato se puso delante de la gente y les dijo: ¿a quién quieren que yo liberte?
¿A quién quieren que yo ponga en libertad? ¿A Jesús o a Barrabás? La gente dijo a Barrabás. ¿Por qué? Porque se sentía desilusionada, porque Jesús no había llenado sus expectativas, porque Jesús los había frustrado, porque no habían entendido el trasfondo de su misión, el propósito de su lucha, el coraje de su ministerio tan difícil, tan tremendo. No lo habían entendido. Entonces, el pueblo es así. Los pueblos son así. Si buscamos en el Evangelio de Marcos, encontramos que fue bastante fácil para los líderes religiosos convencer a la gente. Dice el capítulo 15 de Marcos, el versículo 11, que los principales sacerdotes de la religión judía, entendámoslo bien, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Es decir, la multitud pidió, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Entonces, vamos a seguir un poquitito los movimientos de aquel día. Empezó de madrugada, cuando Jesús fue atado y llevado. El primer juez que tuvo que enfrentar, dice la Biblia, en el Evangelio de Juan, lo encontramos en el capítulo 18, dice el versículo 12 y 13, los versículos 12 y 13 del capítulo 18, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Dijimos ayer que esto era un trato humillante, porque era un grupo enorme de soldados y de policías, llamados alguaciles, y de otros hombres que acompañaban al grupo, casi una multitud, para arrestar a Jesús, que estaba indefenso, y atarlo como si fuera un ser peligroso, un extraterrestre armado de rayos láser para matar a la gente. Lo ataron, dijimos ayer, y lo llevaron. Pero lo llevaron primeramente a Anás. Anás era el sumo sacerdote jubilado, porque era suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote ese año. Pero los que lo arrestaron lo llevaron a Anás. Y uno se pregunta, ¿y por qué se lo llevaron a Anás? Uno dice, ¿eran tan torpes los soldados? ¿Tan torpe el tribuno que estaba allí, la autoridad del poder judicial, el representante de los tribunales, y los alguaciles, los policías judíos? Prendieron a Jesús y lo ataron y se lo llevaron a Anás. Cuando se lo tenían que llevar a Caifás, ¿era que no sabían? Sí sabían. Allí adentro estaban los principales sacerdotes actuando. ¿Por qué razón? Voy a pensar un momentito junto con ustedes en una causa. Jesús, dice la Biblia, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cuando entró, después de sumarse a triunfar en Jerusalén unos días antes, fue al templo y tomó un látigo y derribó todos los lugares donde los mercaderes traficaban con diversas cosas. Destruyó con cierta violencia, volcando las mesas, tirando las cosas, todo el mercado que funcionaba dentro del templo. Un mercado que Jesús mismo definió como cueva de ladrones. Pero lo que la historia dice, la historia escrita por los mismos judíos, por distintos autores de entonces y después, y por otros que no eran judíos, como el historiador Josefo, que ese mercado del templo era un mercado que pagaba coimas al sumo sacerdote Anás, y que varios de los que explotaban el mercado del templo eran hijos de Anás o familiares de Anás. Tanto que el mercado era conocido con ese nombre, mercado de los hijos de Anás, y funcionaba dentro del templo y se hacía toda clase de maniobras ilegales y toda clase de explotación de la ingenuidad del pueblo, más o menos como se hace en ciertos santuarios contemporáneos, ¿no? Pero en aquella época no existía el menor escrúpulo de parte de los que comerciaban, y además de efectuar un comercio hasta cierto punto
explotador de la credulidad de sus propios conciudadanos, pagaban esas coimas, esos derechos, esos tributos personales al tesoro de Anás y de Caifás y de los sumos sacerdotes. Entonces era necesario lograr de antemano algo efectista. Evidentemente la orden había partido de Anás, y Anás cumple un requisito aparente, lo interroga a Jesús, le pregunta qué era lo que él enseñaba, como si no lo supiera, y Jesús le dice en el versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, ellos saben lo que yo he dicho. Y entonces empieza la tortura. Uno de los policías que estaba allí, dice el versículo 22, le dio una bofetada diciendo, ¿así responde el sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Cuando Anás se dio cuenta que Jesús conservaba toda su integridad intelectual, espiritual, física todavía, como Anás era anciano, se lo mandó a Caifás. Esas maniobras que empiezan en el proceso del viernes de la crucifixión son interesantes porque nuestro país, la Argentina, es un país que es un centro de corrupción como nadie lo desconoce, donde todos los niveles del poder están afectados por la corrupción. Todos los niveles, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. En aquella época era exactamente igual. Y en toda la humanidad ha sido siempre exactamente igual. Era necesario hacer negocio. Entonces, ¿cuál era el Poder Ejecutivo? En ese momento era Poncio Pilato. ¿Cuál era el Poder Legislativo? En ese tiempo era el Sanedrín, formado por los sacerdotes y otros funcionarios religiosos afines. ¿Y cuál era el Poder Judicial? El Poder Judicial estaba formado, por un lado, por los sumos sacerdotes como Anás y Caifás, y por el otro lado, por Poncio Pilato y Herodes. Es decir, eran las mismas personas desempeñando distintos papeles. Y Jesús en el medio, no como víctima. Jesús nunca fue una víctima. Jesús entró en ese teatro, en ese escenario, porque era el único que no era artista. Era el único real, era el único que se proponía pasar por todo eso para ponerlo en evidencia. Lo puso en evidencia perfectamente, tanto que cuando Anás advirtió esa capacidad de Jesús, se lo mandó a Caifás y lo llevaron a la casa de Caifás y Caifás pensó llevarlo a un juez romano, a Poncio Pilato. Y este Poncio Pilato merece un parrafito. Porque claro, cuando nosotros decimos el credo en nuestras tradiciones, no lo repetimos en la iglesia, pero lo tenemos en el corazón, decimos que Jesús padeció bajo Poncio Pilato. Y uno piensa en Poncio Pilato como un tipo cruel, un tipo malo, otros piensan que tal vez era un juez con tendencias de justicia, pero la verdad es que Poncio Pilato era un cobarde, un cobarde. La historia lo describe como un cobarde que se hartó de matanzas después de matar a Jesús. Se hartó de toda clase de matanzas, mató una gran cantidad de samaritanos, de manera que el emperador romano lo tuvo que destituir y desterrarlo. Algunos dicen que lo desterró al castillo de Sagunto frente al Mediterráneo, y otros dicen que lo desterró a las Galias, en una parte de Alemania, pero lo que sí se sabe es que Poncio Pilato se suicidó. Una vez yo estaba en el mar Mediterráneo y me mostraron un castillo negro que está cerca de Valencia, en España. Y pregunto, ¿y ese castillo? Dice, ese castillo de Sagunto. Ahí se suicidó Poncio Pilato. Es nada más que una tradición, nadie sabe. Pero yo miraba eso siniestro y recordaba qué personaje siniestro que era Poncio Pilato. ¿Por qué era siniestro? Porque era servil. Él era servil a su jefe. Su jefe era un líder romano enemigo mortal de los judíos y de varias de las colonias que tenían poco desarrollo económico y militar, las colonias oscuras de segunda categoría, como era Palestina. Y entonces Poncio Pilato no tenía escrúpulos en oprimir a los judíos. Una vez, Galileos de Judea
que estaban en Jerusalén, galileos que habían ido a protestar, porque Poncio Pilato, en contra de la ley judía y en contra de la ley romana que los respetaba, había hecho levantar grandes estandartes con la foto del emperador. Los galileos fueron a protestar y Poncio Pilato mandó a los soldados disfrazados de judíos con sus túnicas, llevando puñales debajo de las túnicas para que se mezclaran con los galileos que protestaban contra la violación de la ley. Y en el momento que Poncio Pilato dio la señal, los soldados sacaron sus puñales y asesinaron a todos los judíos que pudieron. Eso lo registra la historia y lo registra la Biblia también, porque dice que la sangre de los galileos fue derramada por Poncio Pilato. Cuando Jesús fue arrestado, apareció la señora de Poncio Pilato. A veces las mujeres tienen un papel muy importante en la Biblia que nosotros lo dejamos un poquitito al margen y no lo tenemos muy en cuenta. Permítanme leerle a ustedes dos pasajes. Un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19. Dice, hablando de Poncio Pilato: estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La señora de Poncio Pilato se la conoce en la historia, porque Poncio Pilato fue un personaje de la historia. Está en la Biblia, pero la historia da una cantidad de información acerca de él. Se llamaba Claudia Procla. Era una señora de la nobleza romana. La ley romana prohibía a los gobernadores que llevaran a su esposa a las colonias peligrosas. Pero hicieron una excepción con Poncio Pilato y dejaron que llevara a Claudia Procla porque pensaron que la colonia judía no era tan peligrosa. Entonces Claudia le dice a Poncio Pilato: tenés cuidado, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Había tenido pesadillas, se había dado cuenta de que algo estaba por ocurrir que no era bueno, que era malo, que iba a ser perjudicial, que iba a ser trágico. Para Poncio Pilato iba a ser trágico y para Claudia también. Esto ocurrió en el momento en que Poncio Pilato había preguntado, dice el versículo 17, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Fue la única defensa que tuvo Jesús. Claudia, una mujer, la única que se levantó en el tribunal para decir: no, Poncio, yo he soñado con este hombre y es un hombre justo. Entonces Poncio Pilato lo juzga. Él simula juzgarlo con cierta neutralidad, con un supuesto respeto, pero no hace eso. Ustedes saben lo que hizo Poncio Pilato, ¿no? Se lavó las manos y dijo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Lo interrogó largamente. Vamos a ver en el Evangelio de Juan rápidamente algunas de las preguntas que Jesús hizo, que Poncio Pilato le hizo a Jesús. Versículo 33 del capítulo 18 de Juan, Pilato lo llama a Jesús y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta, porque Jesús era muy hábil, muy inteligente: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? Después dice Poncio Pilato: ¿acaso soy judío yo? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le dice Pilato luego: ¿eres tú rey? Y responde Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Y no quiere escuchar la respuesta. Si escuchara la respuesta, tal vez las cosas hubieran cambiado.
porque Jesús decía, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Poncio Pilato tuvo la oportunidad de un largo diálogo con Jesús. Con Jesús en vísperas de la crucifixión. Trató de defenderlo de la mejor manera posible. Trató de evitar que Jesús fuera víctima del odio de los judíos, pero estaba de por medio una lucha entre su lealtad a la ley romana, que le prohibía mandar a matar a quien era inocente, y su filiación política, su intención política, que era quedar bien con la gente, y la enorme mayoría de la gente pedía que Jesús fuera asesinado. Entonces, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, en el versículo 24, después que la mujer de Pilato le dijo, por favor no tengas nada que ver con este justo, dice el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, la sangre de este justo, la sangre de este hombre inocente. Allá vosotros. Violó la ley romana y la ley judía simultáneamente para quedar bien. Uno dice, qué escándalo. Los políticos violan la ley todos los días. Y se cometen asesinatos todos los días. Todavía está en nuestra memoria aquel eslogan, no se olviden de cabezas. No se olviden de los muertos. Poncio Pilato se lavó las manos y mandó a la muerte a Jesús. Es fácil lavarse las manos, porque frente a Jesús o hay que seguirlo o hay que traicionarlo. Y Poncio Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, lo traicionó. Con Jesús no hay otra alternativa. Todos los que se van encontrando con él, Anás quería vengarse, me rompió el negocio. Caifás, que era el yerno, quería vengarse, me arruinó el mercado. Herodes quería vengarse. El profeta Juan el Bautista, anterior a Jesús, le había arruinado la familia anterior, la del papá de Herodes. Pilato no tenía de qué vengarse. Pero Pilato quería acomodarse. Creyó que acomodándose hacía bien. Cada uno de sus jueces estaba podrido, estaba corrupto. Pero cuando uno se escandaliza y los juzga, como los estoy juzgando yo ahora a la luz de la historia, uno piensa, ¿no corro yo el mismo peligro? De lavarme las manos como si la muerte de Jesús fuera una cosa ajena a mí mismo. De olvidar que la muerte de Jesús representa un drama que es el precio que Dios pagó para nuestra salvación. Si hay alguien aquí esta noche que no ha pensado esto, debe recordar que Jesús siguió todo el camino hacia la cruz, encontrando toda clase de personas. Y encontró a los soldados, a los policías, a los magistrados, encontró a sus propios discípulos. Todos lo fueron negando, todos lo fueron abandonando. Encontró a Anás, encontró a Caifás, encontró a Herodes, encontró a Pilato. Todos lo fueron dejando. Jesús iba encontrando a la gente. Jesús iba encontrando a la gente e iba al encuentro de la muerte. No era la muerte la que buscaba a Jesús, era Jesús que buscaba a la muerte, porque él sabía, si yo no muero por esta gente, si yo no entrego mi vida por esta gente, por estos mis verdugos, por estos mis enemigos, nada ni nadie los puede salvar, ni a ellos ni a nadie. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque se daba cuenta que esa gente estaba tan corrupta que, estando frente a Dios mismo, al Hijo del Padre de verdad, no al Barrabás, no se daban cuenta. Solamente se dio cuenta un ladrón crucificado, un compañero de Barrabás, un sedicioso como Barrabás, un homicida como Barrabás. Se dio cuenta que Jesús era de verdad el rey que decía ser, el soberano del universo espiritual. Y dice, Señor, acordate de mí.
cuando vengas en tu reino, acordate de mí. Porque los demás no se lo dijeron, no se lo pidieron. Dice la tradición, yo no creo que sea cierta la tradición. Lo que pasa es que algunos ni siquiera dicen eso. Puede ser que digan, yo soy bueno, no hago mal a nadie y hago todo el bien que puedo. Puede ser que digan cualquier otra cosa. Pero lo que pasaba es que Jesús caminaba por en medio de esa gente y veía la ceguera, la incomprensión, la rebelión, la enemistad, la corrupción, los intereses creados, los problemas del mundo de antes que son los problemas del mundo de hoy. La violencia, él sabía de los ejércitos que iban a venir a destruir 40 años después toda la ciudad de Jerusalén. Él preveía eso, se lo decía a la gente, nadie le hacía caso. Era un profeta solitario caminando hacia la cruz, hacia el Gólgota cruel. Y cuando llega allá sigue la farsa, el circo, la murga, la gente gritando, la gente mirando, si fuera hoy, los reflectores de los transmisores de televisión, de las cámaras televisivas, de las cámaras filmadoras, los fotógrafos, los periodistas pidiendo declaraciones mientras él estaba por ser ajusticiado en la cruz. Porque el mundo de hoy rechaza a Jesús igual que entonces. Los métodos son distintos, pero el rechazo es igual. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni los que me crucifican, ni los que están alrededor, ni los que miran, ni los que miraron, ni los que gritaban, ni los que lloraban. A Jesús lo llevan desde la casa de Pilato. Esto se ha estudiado muy bien por las calles principales de Jerusalén. Lo llevan por las calles de los vendedores ambulantes, de los mercados, de la gente caminando un día de fiesta, con los negocios cerrados, pero las mesas de venta, los vendedores en la calle, el griterío de la gente, el espectáculo, el show, la curiosidad. Ahí va el Hijo del Padre. Algunos lo insultaban, otros lo salivaban, otros lo injuriaban, otros se burlaban, otros lo compadecían, algunas mujeres lloraban. Había una sociedad de mujeres en Jerusalén, que era una sociedad de mujeres que había sido fundada para auxiliar a los que morían crucificados. Fueron ellas las que pagaron para que a Jesús le alcanzaran un poco de vinagre y alguna otra cosa más para aliviarlo en su dolor. Jesús lo rechazó. Jesús no busca nuestra compasión, es un error todo lo que está haciendo hoy alguna gran parte de la cristiandad, llorando a un Jesús muerto. Él murió porque quiso. Él le dijo a los discípulos, yo podía llamar 12 legiones de ángeles y terminar con todo esto. Pero Él quiso dar su vida, derramar su sangre por nosotros. Esto lo sabemos. Lo peor es saberlo y no saber lo que hacemos. Porque no es solo saber, es hacer. Es hacer en respuesta a eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos sabían muy bien de qué se trataba. Pero no hacían, no respondían, no decidían. Y quedarse frente a la cruz, emocionado y conmovido, no sirve. Como pasaba una vez que estábamos con Rosita en Caracas, en Venezuela, un Viernes Santo, y yo había terminado de predicar, y unos hermanos de una iglesia de allá nos llevaron con el auto a ver la ceremonia del Cristo muerto. Y es una ceremonia que se ve en Venezuela, creo, únicamente. Toman un Jesús de cera, grande como de 2 metros, y lo hamacan, lo acunan así, toda la multitud moviéndose, todos al mismo tiempo, y en el medio hay algunos que lo tienen a ese Jesús de cera y lo hamacan para que duerma su sueño mortal. No sirve. Jesús necesita héroes. Jesús necesita mártires. Jesús necesita quienes estén dispuestos a compartir con Él el drama de la cruz. Jesús necesita gente que se identifique con Él, que se jueguen, que se comprometan, que hagan algo, que no sean inútiles espectadores. La Biblia dice que el pueblo se quedaba mirando. No sirve mirar, no sirve mirar. Es como ir a mirar mañana Central y River, no sirve. El asunto es protagonizar una lucha. Y en este sentido Jesús nos llama desde la cruz a ser protagonistas, a pelear, a luchar, a combatir al lado de Él, a jugarnos por Él, a enfrentar este mundo trágico, doloroso, al que cerramos los ojos y que está lleno de víctimas y lleno de dolor y lleno de hambre y sufrimiento, para anunciarles que en Jesús hay esperanza. Algunos, y con esto terminamos esta noche,
Algunos, como el soldado romano, un oficial del ejército, un centurión, que estaba al lado de la cruz. Algunos, como Simón Cireneo, que llevó la cruz y que vio a Jesús por primera vez. Algunos, como 2 o 3 mujeres, y después los discípulos. Algunos entendieron, acá hay que jugarse por Jesús. Y ellos también entregaron sus vidas y derramaron su sangre y tuvieron valor y no se avergonzaron y siguieron el sendero de la cruz hasta el final y pudieron dejar un mensaje como este que está en Hebreos capítulo 12 en la Biblia. Dice, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta abandonar. Mis hermanos, mis amigos, sigamos a Jesús simplemente, con el mismo compromiso, con la misma voluntad, con el mismo espíritu con que Él lo hizo, porque este pasaje dice, dirigiéndose a nosotros, en el versículo 4 de Hebreos 12, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vamos a jugarnos, chicos. Allá arriba, chicas, muchachos. Vamos a jugarnos por Cristo. Vamos a jugarnos por Él. Hoy era muy triste ver la gente huyendo de Sokovo. 250.000 personas tiradas en el campo, sin saber a dónde ir, sin alimentos, sin apoyo, sin compasión. Algunos de ellos asesinados sistemáticamente por los serbios, llorando. Uno veía rostros jóvenes llenos de lágrimas, desesperación, más que desesperación, desesperanza, falta de amor. Y mirando esa escena en la pantalla yo pensaba, y pensar que nosotros en Rosario, que no tenemos mucho, que tenemos poco, pero que no sufrimos lo que ellos sufren ni padecemos lo que ellos padecen. Vamos a ir esta noche a la iglesia para acordarnos que Jesús murió hace 20 siglos. Sin estar dispuestos nosotros a sufrir por la causa de Cristo en la medida que hace falta para que ese tipo de desgracias en el mundo no ocurran jamás. Oremos. Señor, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, por aquella muerte gloriosa, estupenda, que Él eligió voluntariamente para llevar sobre el Calvario la culpa de nuestros pecados, para llevar allí todas las cosas sucias de nuestra vida, para llevar nuestras enfermedades físicas y espirituales, para mostrarnos el camino al cielo, pero también el camino de la verdad y la vida aquí en la tierra. Te damos gracias porque Jesús allí pidió perdón para nosotros mismos, que tampoco sabemos lo que hacemos cuando dejamos de lado el compromiso que tenemos contigo y buscamos nuestro propio interés. No queremos ser, Señor, egoístas como Anás y Caifás pensando en su propio negocio. No queremos ser cobardes como Pedro que negó a Jesús. No queremos ser interesados sin escrúpulos como Poncio Pilato.
No queremos formar parte, Señor, de ese mundo corrupto. Queremos mostrar una vida limpia, una vida santa, una vida comprometida, una vida dispuesta a jugarse por Jesús. Llévanos a nuestra casa con este pensamiento, para que mirando a la cruz de tu Hijo Jesús, al autor y consumador de la fe, respondamos a su llamado y estemos dispuestos a morir con Él y a vivir por Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.